La semana pasada, la pregunta que me hicieron fue de cuáles han sido las experiencias positivas y negativas que he tenido a lo largo de mi trayectoria. Para las personas que de pronto no conozcan mi historia en profundidad, voy a hacer la versión corta. Hace más de 5 años yo tomé una decisión. Yo estuve trabajando como empleado, como cualquier persona. Me dejé llevar por la emoción. Digamos que la palabra emoción es una palabra que quiero que subrayen, es una palabra que quiero que tengan muy presente en sus mentes, porque desde mi punto de vista la emoción es la que hace que una persona cometa errores en el mundo empresarial, y lo triste es que los errores en el mundo empresarial aquí se pagan con dinero. Entonces tomé una decisión emocional, estaba muy emocionado después de haber leído un libro y tomé la decisión de renunciar intempestivamente a mi trabajo. Como la mayoría de las personas, pues no tenía ningún conocimiento de cómo manejar el dinero, por lo tanto no tenía ahorros, tenía dos tarjetas de crédito reventadas y aunque ganaba muy buen dinero porque tenía un puesto gerencial, eh, pues no había sabido manejar correctamente ese dinero. Si me preguntan, de hecho, hoy no tengo ni idea en qué me gasté la plata que yo me gané también. Yo estuve trabajando 5 años en ese puesto gerencial. No tengo ni idea en qué me gasté esa plata porque no me compré ningún carro, no me compré una casa. Realmente no hice nada productivo con el dinero que gané durante esos 5 años. Cuando tomé la decisión intempestiva, me renuncié con deudas de tarjetas de crédito y lo único que tenía a mi disposición fue mi liquidación porque pues como les dije no tenía ahorros porque no sabía o tenía inteligencia financiera a nivel cero. Eh, por el éxito que tuve en mi carrera como empleado, mi nivel de ego era bastante alto. Yo no caminaba, yo flotaba. Yo creía que no había ninguna persona mejor que yo sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, yo creía en mi cabeza que como me había ido bien como empleado, automáticamente me iba a ir bien como empresario. Entonces inicié un negocio, en ese negocio invertí o metí toda la plata que tenía, que eran mis utilidades, y sorpresa, ese negocio quebró. Eh, Me quedé sin dinero, absolutamente sin un solo peso. Entonces inicié mi camino como empresario sin capital. Ese es el contexto, ese es el contexto en el que yo inicié mi camino hace 4 años largos, casi 5 años. Me gusta contar esa parte de la historia siempre que puedo, porque mi, mi vida o mi historia es una muestra que aquí en Colombia se pueden hacer negocios, se puede hacer una carrera, se puede inclusive construir libertad, porque yo logré mi libertad financiera 3 años después de esa historia de ese momento que les estoy contando, y se puede iniciar sin dinero. Muchas personas o la mayoría de las personas con las que yo hablo, eh, su principal obstáculo o el principal obstáculo que me expresan para iniciar el camino de emprendimiento, para lanzarse al emprendimiento, es la falta de capital. Yo de primera mano les puedo decir que si yo pude construir mi libertad financiera 3 años después, habiendo iniciado sin un solo peso, cualquier persona lo puede hacer. Y además yo logré mi libertad creando negocios normalitos, tradicionales, eh, haciendo negocios, digamos, de talantes normales. No me metí en nada raro, en nada sofisticado, extraordinario, nada así. Eh, entonces, digamos que la primera experiencia que quiero contarles o el principal aprendizaje de esa primera fase, que es la que yo llamo la fase de ego de Rafael, es que a nosotros, de la manera que fuimos criados, la manera que fuimos educados,
Nosotros nos formaron para ser egoístas, individualistas, en términos generales. Nosotros en la forma que fuimos criados, en la forma que fuimos condicionados, en la forma en la que fuimos educados, eh, la mayoría de las personas que pasan por un colegio, una universidad, inconscientemente su mente es programada para pensar y para funcionar eh, pensando, valga la redundancia, que nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Empresarialmente, tratar de hacer negocios con ese mismo pensamiento, con esa misma programación, con la programación de que nadie hace las cosas mejor que yo, es un error garrafal. En el mejor de los casos, una persona que se lance a hacer negocios con ese tipo de programación, en el mejor de los casos, va a terminar esclavizado de su negocio. En el peor de los casos, esa persona va a quebrar, como fue mi caso. Yo he quebrado dos veces a lo largo de estos 4 años largos. El total de mis quiebras puede ascender a los 60 millones de pesos, es la cantidad de dinero que he podido perder. Y las dos veces que quebré, el origen o la raíz o lo que generó esa quiebra fue el ego. La primera creyendo que el hecho de que yo haya sido muy buen empleado, que haya tenido una muy buena carrera en el mundo corporativo, de que haya alcanzado el nivel gerencial, me hizo creer que el mundo de los negocios funcionaba de la misma manera. Por lo tanto, yo no me preocupé antes de hacer negocios, por ejemplo, en educarme correctamente, en asesorarme adecuadamente, simplemente me mandé a la loca y metí el dinero en el primer negocio que a mí me parecía que era bueno, y ese es uno de los principales errores. Cada vez que yo inicio un proceso de entrenamiento con una persona, yo siempre le digo lo siguiente y los invito a que anoten esto que les voy a decir. A menos de que yo ya haya pasado por un proceso de entrenamiento real y riguroso en negocios, mi cerebro es mi peor enemigo. Por lo tanto, yo no debo hacerme caso a mí mismo. Otra forma de verlo es lo siguiente. La mayoría de las personas no tienen resultados en su vida porque se la han pasado toda la vida haciéndole caso a las personas equivocadas, haciéndole caso a personas que no tienen resultados financieros, a personas que nunca han hecho un negocio en su vida. La mayoría de las personas cuando ve una oportunidad de negocio, lo primero que hace es compartirla o buscar asesoría, buscar puntos de vista en los papás, en los amigos, en el novio, en los primos, en los compañeros de trabajo, sin darse cuenta que, estoy hablando en la mayoría, en el promedio de la población, ninguna de esas personas jamás ha hecho un negocio en su vida. Entonces, ¿qué clase de consejo ese tipo de personas me pueden dar a mí? ¿Qué clase de eh, credibilidad tienen esas personas o experiencia tienen esas personas para yo tomar como cierto las opiniones o los consejos que esas personas me están dando? Lo mismo pasa con uno mismo. O sea, cuando yo me hago caso a mí mismo, si yo soy consciente que yo nunca he construido resultados financieros reales, si yo soy consciente de que nunca he construido negocios reales, ¿por qué diablos voy a hacerme caso a lo que yo pienso? Eso se los comparto porque desde mi vida personal, el haberme hecho caso a mí mismo me llevó a quebrarme dos veces. Me llevó a perder casi 60 millones de pesos por haberme hecho caso a mí mismo. Cuando uno busca asesoría de personas que no tienen experiencia, y la mejor forma de medir la experiencia es en los resultados que esas personas tengan, eso es como si yo me quiero operar con mi tía que es psicóloga. Eso es como si yo quisiera hacerme una operación de corazón abierto y quiero que mi papá, que es ingeniero, me opere. Así de absurdo como suena este ejemplo que les acabo de comentar, de la misma manera es absurdo que ustedes vayan a pedir asesoría o peor aún, escuchen y hagan caso a los consejos y opiniones e indicaciones que su familia,
porque en términos generales nuestras familias nunca han hecho negocios, no tienen resultados financieros. Es más, si usted tuviera resultados financieros o su familia tuviera resultados financieros reales, dudo mucho que usted estuviera conectado en este momento. Por lo tal me atrevo a hacer la afirmación de que la mayoría de las personas que están escuchándome en este momento, muy seguramente, como me pasó a mí en algún momento, fueron a buscar consejo, fueron a buscar asesoría y escucharon e hicieron caso al consejo, a las indicaciones, a la asesoría de personas que no tienen resultados financieros o resultados en negocios. Esto que estamos conversando pasa mucho, por ejemplo, en las universidades. Y es, digamos, mi principal reclamo o mi principal rechazo a ese tipo de educación. La mayoría de las personas va a la universidad ¿para qué? Para conseguir un título. ¿Y para qué quieren un título? Para conseguir un trabajo. ¿Y para qué quieren conseguir un trabajo? Para conseguir dinero. Entonces, por transitividad, el objetivo que una persona busca con la universidad es aprender a producir dinero. Pero las universidades no fueron creadas, el sistema educativo tradicional no fue creado para enseñarle a una persona a producir dinero. Y si uno es honesto, la mayoría de nosotros, por no decir el 99.9999% de la población, ingresa a una universidad o ingresa al sistema de educación para producir dinero. Muy pocas personas realmente ingresan a la universidad o algún tipo de educación superior por pasión. Muy pocas personas, por eso puedo decir que el 99.99% de la población lo hace. Yo lo hice. Y de hecho, el sentido de mis papás de enviarme y matricularme a una universidad fue prepararme para conseguir un buen trabajo. ¿Y yo para qué quiero un buen trabajo? Pues para ganar un buen sueldo, o sea, para producir buen dinero. Y parte, digamos, de esa misma falacia, de ese mismo problema que estábamos conversando, porque a mí, por ejemplo, si yo quiero aprender a hacer negocios, ¿qué le dicen a uno? Si yo quiero ser empresario, ¿qué le dicen a uno? Que estudie. Vaya, estudie administración de empresas en una buena universidad. Pero cuando uno va a mirar los profesores que le están enseñando las materias de administración de empresas en la universidad que ustedes nombren, la que a ustedes se les ocurra, la que se les ocurre pasa exactamente lo mismo. Eh, Ocurre el mismo problema que estamos conversando. Yo estoy recibiendo entrenamiento, yo estoy recibiendo educación por parte de personas que nunca han hecho un negocio en su vida, por parte de personas que sus resultados financieros pueden ser iguales o peores a los míos. En términos generales, los profesores de las universidades están enseñando en las universidades no porque les apasione enseñar, sino porque necesitan un trabajo para generar dinero y como la mayoría de las personas muy probablemente están endeudadas hasta el cogote y donde lleguen a perder su trabajo, pues quedan en una situación bastante complicada, como la mayoría de las personas. Adicionalmente, si uno va y les pregunta cuál empresa tiene el profesor le dice que no tiene ninguna empresa. Entonces, de la misma manera como yo irle a pedir a mi papá, que es ingeniero, que me opere el corazón, suena tan absurdo, de la misma manera es absurdo que yo vaya a educarme a hacer negocios con una persona que nunca ha hecho negocios en su vida, que yo pretenda educarme o aprender cómo manejar mi dinero de una persona que lo maneja igual o peor que yo. Y lo más importante es que la mayoría de las personas tampoco son conscientes o no se dan cuenta, y en esta primera parte quisiera que ustedes llegaran a esa conciencia de que a menos de que ustedes tengan resultados reales con el dinero, ustedes tampoco pueden, o nosotros no podemos tampoco hacernos casos a nosotros mismos, porque la persona que me está hablando acá adentro, así como el profesor, es una persona que no es coherente. Yo solamente debería hacerme caso a lo que mi mente me dice cuando yo tenga los resultados reales y consistentes. Mientras tanto, el mejor consejo que yo les puedo regalar, y este es un consejo que yo se lo doy a las personas que pagan por mi asesoría, o sea, se los estoy dando gratis a ustedes, es consideren
o asuman que ustedes, su cerebro es su peor enemigo hasta que ustedes logren resultados. Por lo tanto, sospechen y duden mucho, pongan en mucha duda todo lo que su mente les diga. Desde el punto de vista de neurociencia, yo podría, digamos, quedarme aquí dando una charla y una conferencia completa de cómo, desde el punto de vista biológico, nuestro cerebro siempre nos lleva a estar estáticos, a no actuar, pero digamos que no quisiera entrar tanto en esta profundidad. Lo que les puedo decir es que desde el punto de vista de la ciencia, de la biología, a nuestro cerebro no le gusta gastar energía. Por lo tanto, nuestro cerebro, su estado ideal es hacer nada. Por eso a nuestro cerebro le gusta tanto la televisión. Porque cuando uno está viendo la televisión, inclusive hay unos estudios que dicen que cuando el cerebro está viendo televisión es como si estuviera durmiendo, o sea, entra en un estado, si no estoy mal, teta o gamma, teta, en un estado teta, que es muy similar a cuando uno está en un sueño profundo o cuando está meditando. Entonces eso quiere decir que cuando una persona está viendo televisión, su cerebro está zombificado, está apagado. Y ese es el estado favorito de nuestro cerebro. Desde ese punto de vista, eh, por eso también, digamos que acabo de darles la justificación científica de por qué nosotros no deberíamos hacerle demasiado caso a lo que nuestro cerebro nos dice, porque nuestro cerebro, su objetivo principal es dejarnos quietos, o sea, dejarnos paralizados para que no actuemos, porque así no gastamos energía y así pues el cerebro está absolutamente contento y fabuloso, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de las experiencias, mi primera quiebra fue resultado de hacerme caso a mí mismo. Si yo soy consciente, hoy como estaba hablando con uno de mis socios que me estaba contando de una de sus quiebras, porque aquí les hago una verdad, les revelo una verdad. A todas las personas que pretendan ser empresarios serios, empresarios de verdad, empresarios reales, todos nosotros nos hemos quebrado, por lo tanto, usted también se va a quebrar. Digamos que el problema no es quebrarse en sí, porque pues si ustedes me preguntan, eh, pues sí, yo perdí casi 60 millones de pesos, pero sigo aquí. Y mi segunda quiebra, a diferencia de la primera, pues no me golpeó financieramente tan fuerte, porque pues yo ya tenía otros ingresos, ya tenía otros negocios. La segunda quiebra fue como de unos casi 40 millones de pesos, la primera fue de 20 millones de pesos. La primera sí me dejó en la calle completamente. Pero la segunda, aunque fue más plata, fue más dinero, pues realmente el impacto no fue tan grande, no fue tan grave, pues yo no dejé de comer, no, de hecho no, mi vida no fue afectada en una manera pues grave. Entonces, pues cuando uno le habla de quiebra a una persona que no tiene experiencia real en negocios, o sea, que una persona que nunca ha hecho un negocio en la vida, pues eso es como si le nombraran el coco. Entonces salen despavoridos. Pero pues cuando uno lo vive realmente no es tan grave. Eh, yo estuve leyendo en un libro que hicieron un estudio en Estados Unidos a personas millonarias eh, y les preguntaban que cuántos negocios esas personas habían emprendido antes de haber encontrado el negocio que los hizo millonarios. Digamos que hablando castizamente es cuántos negocios había esa persona iniciado antes de encontrar al que le pegó el perrito, antes de pegarle al perrito, hablando castizamente, coloquialmente. Y encontraron que en promedio todos esos millonarios de Estados Unidos habían creado 7 negocios antes de ese negocio que los llevó a convertirse en millonarios o antes de haberle pegado al perrito. Eso no quiere decir que ellos quebraron 7 veces. No, eso quiere decir que ellos intentaron 7 veces diferentes tipos de negocio antes de encontrar el negocio que los convertiría en millonarios. Obviamente, muy seguramente, dentro de esos 7 hay algunas quiebras. Hay otros autores como Kiyosaki que dice que una persona, un empresario, antes de convertirse en un empresario de verdad, antes de tener éxito, debe quebrarse mínimo 3 veces. Eh, entonces, digamos que con esta segunda experiencia que quiero compartirles que tiene que ver con el tema de las quiebras, que yo estaba hablando con mi amigo, él me estaba contando de su última quiebra. Su última quiebra más o menos fue por
millones de pesos. Y pues después de esa quiebra, él inició otro negocio, el cual pues ya le está yendo muy bien. Y él me decía, Rafael, yo cuando me devuelvo a pensar lo que yo hice, yo digo, pobrecito, en serio, yo no puedo creer cómo yo haya tomado decisiones de ese tipo. O sea, yo cómo hice cosas tan estúpidas eh, que me llevaron. Obviamente esas decisiones generaron acciones y esas acciones generaron pues los resultados que a la postre generaron la quiebra. Yo no le dije nada, pero porque yo estaba pensando y la razón por la cual uno, si uno se devuelve a pensar las decisiones que tomé, pues yo también digo, no, pues mucha bestia, o sea, qué man tan bruto. Ese tipo de decisiones que yo tomé, inclusive en mi caso personal, en mi segunda quiebra, yo hasta dejé de aplicar muchas cosas que yo mismo enseño. En mi segundo negocio yo obvié muchas de las cosas que yo le digo a las personas que no hagan y yo las terminé haciendo. Digamos que esta es otra, esta historia de esta quiebra de mi amigo es para contarles que, o para darles otro ejemplo de por qué hacerse caso a uno mismo es el peor negocio si uno realmente quiere hacer negocios. Porque usted, cuando uno se escucha a uno mismo, es como si una persona le estuviera a uno hablando y esa persona es una persona que no tiene resultados. Por lo tanto, como en el ejemplo, es igual de absurdo escucharme a mí mismo, hacerme caso a mí mismo con respecto a negocios, es igual de absurdo como yo ir a pedirle a mi papá, que es ingeniero, que me opere el corazón. No tiene ningún sentido, pero la mayoría de nosotros lo hacemos constantemente. Y esa es la razón por la cual muy probablemente ustedes no tienen en este momento los resultados financieros que les gustaría tener, porque durante toda su vida han estado escuchando y haciéndole caso a personas, a las personas equivocadas, o sea, a personas que no tienen resultados. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas no tiene resultados financieros y jamás tendrá resultados financieros, porque se la pasan toda la vida haciéndole caso a personas que no tienen resultados. Esa, digamos, es la principal causa por la cual la mayoría de las personas no tiene y no tendrá jamás resultados financieros. Otro, digamos, de los aprendizajes que quiero enfocarme también en el tema de la quiebra, eh, concebir quebrarse para una persona que nunca ha hecho un negocio es tan difícil porque nosotros también fuimos educados y fuimos condicionados a pensar que equivocarse es un pecado, es como lo peor que uno puede hacer. Piensen que nosotros cuando estábamos en el colegio, inclusive cuando nuestros papás nos criaron, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasaba si nosotros nos equivocábamos? ¿Qué pasaba si yo perdía un examen? ¿Cuáles eran las consecuencias para mi vida si yo llegaba a perder un examen? ¿Qué pasaba si yo en clase levantaba la mano y hacía una pregunta estúpida? ¿Cuáles eran las consecuencias de yo haberme, entre comillas, equivocado al haber hecho una pregunta? Muy seguramente, si yo perdía una materia, mis papás me castigaban físicamente, o sea, me pegaban, me castigaban psicológicamente. Si yo hacía la pregunta estúpida, pues todos mis compañeros se burlaban de mí, y eso obviamente que me causaba mi dolor. Imagínense uno estar inmerso en esa tortura durante 10 años, 12 años, que es lo que dura el colegio, la primaria y el bachillerato en promedio, 12 años. Si a eso le sumamos 5 o más años de universidad, posgrados y demás, la mayoría de las personas ha pasado más de la mitad de su vida inmerso en una cámara de torturas, donde si esa persona se atreve a intentar cosas distintas y adicionalmente fracasa al intentar esas cosas, pues es castigado inclusive físicamente también. Aunque para nuestro cerebro el dolor físico y el dolor emocional no hay diferencia. La misma parte del cerebro que se activa cuando yo me parto un brazo, cuando
cuando yo me quemo, cuando yo siento dolor físico, es la misma parte del cerebro que se activa cuando yo sufro emocionalmente. Por lo tanto, para el cerebro no hay diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional. Tienen el mismo impacto y a nuestro cerebro no le gusta que nosotros suframos. Por lo tanto, nuestro cerebro siempre va a tratar de sacarnos, va a tratar de evitar ponernos en situaciones donde yo voy a sufrir dolor, ya sea físico o emocional. Como consecuencia de esa cámara de torturas en la cual nos hemos visto sometidos desde que iniciamos en el antejardín, el prejardín, el jardín, el kinder y todo lo demás, hasta graduarnos de la universidad, pues nuestro cerebro automáticamente ya fue condicionado, así como un perrito es condicionado de que si muerde se le pega en el hocico, así como animalitos, nosotros fuimos condicionados a pensar, fuimos programados a pensar que el equivocarnos es algo malo. Porque obviamente si cada vez que yo me equivoco me pegan, pues llega un momento en el que yo dejo de equivocarme. Porque ya sé que si yo me vuelvo a equivocar, algo malo va a pasar. Pero irónicamente, una de las formas, y estoy hablando desde el punto de vista de biología, desde el punto de vista de la neurociencia, irónicamente, una de las formas en las que nuestro cerebro fue diseñado para aprender es a través de la experiencia, a través de aprender de los errores. Digamos que empresarialmente puedo darles un ejemplo muy, muy famoso. Thomas Alva Edison, cuando era niño, fue expulsado del colegio. Gracias a Dios lo echaron del colegio. Y su mamá lo educó. Por lo tanto, él se ahorró la cámara de tortura, todos los años de la cámara de tortura que todos nosotros tuvimos que soportar. ¿Eso qué permitió? En términos prácticos, como nadie le dijo a Thomas Edison que equivocarse era malo, que equivocarse estaba mal, que equivocarse llevaba castigo, pues él no tuvo ningún problema en su famoso invento de la bombilla eléctrica de equivocarse decenas o centenares de veces. No me acuerdo exactamente cuál fue el número de veces que Edison se equivocó, entre comillas, antes de lograr crear la bombilla eléctrica. Eh, Él pudo hacerlo porque pues él no tuvo él no tuvo ese mismo condicionamiento que la mayoría de nosotros tuvimos y pasamos. Por eso es que yo siempre que una persona me dice que quiere ser empresario, que quiere hacer lo mismo que nosotros hacemos y que quiere tener libertad y demás, pues yo siempre le digo, mire, este no es un camino de rosas, este no es un camino de unicornios, aquí no hay estrellas volando, ¿sí? No es como mi pequeño pony que todo es rosadito y las nubes son de azúcar y todo lo demás. No es porque hacer negocios sea difícil, porque realmente no es difícil. Hacer negocios es algo muy, muy sencillo. El problema es que nosotros hemos sido programados y condicionados de una manera tal que hace muy difícil la transición. Porque piensen una cosa, otra de las consecuencias de nuestra cultura latina, por ejemplo, y especialmente de nuestra cultura colombiana, nosotros fuimos programados para ser irresponsables. Y todos nosotros, en cierto nivel, somos irresponsables. ¿Cómo usted puede saber si usted es irresponsable? Fácil. Si usted tiende a echarle la culpa a cosas externas de lo que pasa en su vida, usted es irresponsable. ¿Por qué? Porque usted no está tomando responsabilidad. Y pues concebir un empresario que es irresponsable, o sea que le echa la culpa de los resultados de su negocio a la competencia, o le echa la culpa de los resultados de su negocio a la economía, o le echa la culpa de los resultados de su negocio a la reforma tributaria, pues realmente no es un empresario. Un empresario de verdad nunca le echaría la culpa a factores externos. Es más, hay un sinfín de ejemplos de empresas exitosas que fueron creadas en condiciones económicas muy, muy complicadas, en depresiones inclusive, y son empresas que siguen funcionando hasta el día de hoy. Una, digamos, de las características o cualidades que tiene todo empresario exitoso es que es responsable. O sea, él sabe que los resultados de su vida y los resultados de su negocio dependen solo de él. Él no va echándole la culpa a la esposa porque no la apoya, a los papás porque le sacan la lengua, a los amigos porque le dieron la espalda. Un empresario de verdad no se la pasa echándole la culpa a factores externos de las situaciones o los resultados que está generando tanto en su vida como en sus negocios. Pero nosotros como cultura fuimos programados para ser irresponsables. Por eso
nosotros los colombianos, por ejemplo, nos encanta estar quejándonos de todo, nos encanta estarle echando la culpa a los demás de todo lo que pasa y por eso también nosotros como cultura estamos estancados. Por eso Colombia, un país que tiene tantos recursos, tantas ventajas económicas, tanto potencial, es considerado todavía un país del tercer mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una cultura irresponsable y mientras sigamos siendo una cultura irresponsable, desde el punto de vista de la biología o de la neurociencia de nuestro cerebro, pasa lo siguiente. Si yo le echo la culpa o para mi cerebro, el responsable de los problemas que me pasan a mí en mi vida son de otra persona o son externos, pues mi cerebro nunca se va a poner en el trabajo de buscar soluciones. En cambio, cuando yo asumo la responsabilidad y soy consciente que los resultados en mi negocio, los resultados financieros, los resultados en mi vida, son culpa mía o son responsabilidad mía, en ese momento mi cerebro activa su capacidad poderosísima además de producir soluciones. Digamos que aquí les acabo de dar otra justificación desde el punto de vista científico o de neurociencia de por qué una persona que sea irresponsable, o sea, que se le pase echándole la culpa a factores externos de lo que la pasa en la vida, nunca va a salir de ese hueco porque su cerebro no tiene la necesidad, porque como le echa la culpa a algo externo, su cerebro no tiene la necesidad de buscar soluciones. En cambio, si usted empieza a partir de hoy a asumir la responsabilidad, su cerebro se va a ver en la obligación de generar soluciones. No sé cuánto tiempo llevamos, creo que ya estamos cerca a la hora. Quisiera darles un espacio, aquí de un minuto, en el que me compartan las preguntas que tengan en este momento. Y también me gustaría que me compartieran qué tema les gustaría que tratara el próximo lunes. Recuerden que este tipo de espacios lo vamos a generar todos los lunes después de las 7 de la noche. A veces me conectaría a las 7, a veces me conectaría a las 8. Eso depende de cómo haya estado mi día, de cómo haya estado mi día. Usualmente los lunes pues tengo reuniones, tengo eh, algunas reuniones con clientes, tengo reuniones con mis socios, tengo seguimientos de algunos de mis negocios y pues no sé exactamente a qué horas de la noche me esté desocupando, pero lo que sí les puedo prometer es que me voy a conectar de ahora en adelante todos los lunes después de las 7 de la noche. Por lo que les sugiero que si ustedes realmente están enriqueciéndose con toda esta información que les estoy compartiendo, les sugiero que estén muy pendientes de esta página todos los lunes después de las 7 de la noche. Entonces, por favor escríbanme en los comentarios las preguntas que tengan, porque me encanta, esta es la parte que más me gusta a mí de todas, eh, responder las preguntas que ustedes tengan. Ujú. Bueno, me pueden confirmar si me escuchan y me ven bien, porque pues no sé, se quedó en silencio el chat o los comentarios, no veo preguntas. Bueno, si no hay preguntas, antes de terminar, quiero hacerles una invitación a las personas que todavía nos acompañan. Al ver yo que constantemente tantas personas se acercan a mí con realmente deseos, personas que realmente quieren tener resultados, porque eso se les nota en la mirada. Una persona que realmente quiere construir grandeza en su vida, se le nota en la mirada. Y ver que realmente no, esas personas no encuentran, porque o han intentado muchos negocios o los han tumbado con cursitos, porque cursitos abundan. El problema real yo creo que del entrenamiento, de la asesoría o la capacitación, como hemos venido hablando desde el principio de este conversatorio,
El problema es que la mayoría de las personas no son coherentes. La mayoría de las personas que enseñan, por ejemplo, ganan dinero de los cursos que venden. No tienen otras fuentes de ingreso. Nunca han creado negocios. Entonces yo como cuando uno va, en la medida que uno va generando resultados, en la medida que uno va conquistando cosas, de esa misma manera su círculo social va cambiando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo inicié obviamente no tenía amigos empresarios, pero hoy en día cuento con la fortuna de rodearme constantemente de empresarios muy exitosos. Y hace unos meses Dios puso en mi camino otras personas que tenían, otros empresarios que también tenían ese mismo deseo, como yo, de ayudar o darle una mano a las personas que realmente quieran recorrer este camino. Por lo tanto, la invitación que les estoy haciendo es solamente para las personas que se quieran tomar este tema en serio. Si usted solamente lo está haciendo por curiosidad, eh, no se toma la molestia ni siquiera de aplicar, porque estamos buscando personas que realmente en su corazón todos los días arda ese deseo de construir grandeza, porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Personas que quieran hacerlo en grande, no personas que quieran ganarse 2 milloncitos de pesos, 3 milloncitos de pesos. Para eso, pues usted se quede en su trabajo. Para aquí realmente lo que estamos buscando son personas que quieran cambiar definitivamente el rumbo de sus próximas generaciones, que sus tataranietos puedan decir o le cuenten historias a sus tataranietos de cómo su tatarabuelo cambió el rumbo definitivamente de su familia, que sea un antes y un después. Ese es el tipo de personas que nosotros estamos buscando. ¿Y para qué las estamos buscando? Para tomarlas de la mano, o sea, un grupo de empresarios que ya tenemos resultados, que ya hemos recorrido el camino, un grupo de empresarios vamos a tomarlos de la mano y les vamos a dar todas las herramientas, les vamos a dar toda la información, les vamos a compartir todo lo que nosotros hicimos, van a conocer nuestras historias más íntimas y demás, para ayudarles a ustedes a hacer la transición, reprogramar su cerebro y adicionalmente darle a su cerebro todas las habilidades que a nosotros nos enseñaron en el colegio, en la universidad, para tener negocios exitosos. Otra forma en la que a mí me gusta mostrar este proyecto es una universidad de emprendimiento. La única diferencia es que aquí los profesores somos coherentes. Es la única diferencia con las universidades tradicionales. Aquí nosotros no, no vivimos de las matrículas, por ejemplo. O sea, a nosotros no nos pagan un sueldo por hacer lo que hacemos. Entonces, para, para las personas que quieran aplicar, la inversión es una única inversión. La inversión para poder participar en este proyecto es de 350.000 pesos. Nosotros no generamos utilidad de esos 350.000 pesos, o sea, nosotros no nos quedamos con un solo peso de esos 350.000 pesos. Las personas que sean aceptadas recibirán cada peso en entrenamiento, recibirán material, recibirán libros, adicionalmente recibirán entradas a conferencias que los miembros de este proyecto hacemos. Son empresarios que tienen negocios que facturan por encima de $1 millón. Tenemos una conferencia mensual con un empresario que tiene un negocio que factura por encima de $1 millón al año. Cada 4 meses tenemos un evento más grande que es un seminario de 2 días, donde los empresarios que dan las conferencias durante esos 2 días son empresarios cuyos negocios pueden estar generando por encima del $1 billón mensual. O sea, son negocios más grandes. Por lo que yo siempre le digo a la gente, mire, nosotros no estamos mamando gallo, aquí nosotros no estamos improvisando, no fue algo que nos inventamos un grupo de personas que leímos libros y ya. Eso es un tema serio, donde hay personas, estamos personas serias y profesionales detrás, por lo cual estamos buscando personas que sean igual de serias. Entonces, por eso yo les digo, si usted viene aquí a curiosear, pues esto no es para usted. Si usted no va a asistir a las conferencias, si usted no va a estudiar el material, si usted no se va a tomar esto en serio por amor a su familia, por amor a usted mismo, pues mejor coja esos 350.000 pesos e invite a su familia a un buen restaurante el fin de semana. Siempre yo le digo a la gente eso porque le va a aprovechar más
que ingresar con nosotros. Entonces, si a usted le interesa aplicar, porque las personas que quieran aplicar tendrán una entrevista conmigo y esa entrevista, una entrevista de admisión, esa entrevista determinará si usted es aceptado o no en este grupo de personas. Lo único que tiene que hacer es escribirnos un inbox con su nombre completo, su ciudad de residencia y su número celular. Y yo a lo largo de esta semana me estaré comunicando con usted para que agendemos nuestra entrevista. Bueno, veo que Jairo hace una pregunta. Rafa, ¿qué debo hacer para olvidarme del dinero y no pensar en ello, sino enfocarme en impactar a la gente? Bueno, Jairo, eh, nosotros como cultura también, a partir de nuestro condicionamiento social, nosotros fuimos programados para siempre esperar una recompensa por nuestro trabajo. Nuestro cerebro lleva años siendo condicionado y programado para esperar siempre una recompensa material por las cosas que hacemos. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos una agenda detrás. Siempre esperamos que yo hago X, entonces voy a tener el pago Y. ¿Vale? Por lo que como todas las cosas que hemos tratado, usted Jairo estuvo en mi seminario, usted ya sabe cómo desprogramarse, usted ya sabe cómo reprogramarse. Entonces utilice la herramienta que usted aprendió en mi seminario para reprogramarse y rompa ese programa de esperar siempre recompensa por lo que usted hace. También, digamos, tiene que ver con el tema de que nosotros fuimos condicionados a ser individualistas o a ser egoístas. Siempre buscamos, bueno, cómo voy yo ahí, qué voy a ganar yo de eso. Entonces todo se reduce, Jairo, a un programa y usted pues ya tiene la información y ya tiene las herramientas de cómo poder romper los programas. Voy a dar 30 segundos más a ver si hay alguna persona, a otra persona que se le ocurre una pregunta. También quisiera que me ayudaran. Por favor, pónganme los temas que les gustaría que yo tratara el próximo lunes. ¿Qué temas les gustaría que tratara? ¿Qué tipo de información eh, o qué dudas quisieran que les aclararan en, en nuestro conversatorio del próximo lunes? William pregunta, ¿cómo competir con los mercados de grandes capitales, los cuales están comiendo la economía de a poquitos? Eh, pues William, mm, yo voy a responder como yo soy y espero, pues digamos que no se lo tome a mal. Eh, Piense que yo todo lo que hago, todo lo que digo, siempre es tratando de buscar el beneficio de todas las personas que me ven, que me siguen. Yo creé Eva Coaching eh, sin ánimo de lucro. Yo lo único que quería o lo único que quiero es compartir mi experiencia para que las personas tengan resultados reales. Y a veces, para lograr generar resultados reales, yo tengo que hablar las cosas como son. Y por eso voy a hablarle, William, las cosas como son. Yo no lo conozco, pero en términos generales, la mayoría de las personas que hacen ese tipo de preguntas son personas que nunca se han lanzado realmente. Porque estoy hablando de la mayoría. Porque si usted ya es un empresario de verdad y su negocio está sufriendo por los mercados de grandes capitales, como usted dice, pues usted como un empresario ya tendría la respuesta. Y la respuesta es sencilla, cambie de negocio. Sencillo. Obviamente hay negocios, como por ejemplo los negocios industriales, donde sería absurdo, ilógico, estúpido para cualquier persona que tenga tres dedos de frente empresarialmente hablando, procurar competir con China, donde se pueden hacer las mismas cosas a tres veces, a un tercio del costo que le sale a una persona normal, a un empresario normal. Entonces, en lugar de apegarse al negocio, pues es cambia de negocio. Hay negocios donde los grandes capitales aún no, no han entrado y no pueden competir. Obviamente los grandes capitales realmente se siente su peso y se siente su poder, especialmente en los negocios que tienen que ver con temas industriales. Ahí es donde la plata pesa. Pero hay otro tipo de negocios que es la mayoría de los negocios que están en tendencia y que están generando billonarios y millonarios en esta última década, en estos últimos 20 años, que no tienen nada que ver con el mundo industrial. Por eso es que yo digo que muy probablemente esa pregunta viene de una persona que no se ha lanzado,
Por lo tanto, no conoce realmente el panorama para decir con quién tiene que competir o no. Yo realmente nunca he sufrido por la competencia. Es más, un empresario de verdad, un empresario real, nunca tiene competencia. Un empresario de verdad, un empresario real, sabe que competir es estúpido. Es más fácil asociarse, es más inteligente o más sabio hacer alianzas, y eso es lo que los empresarios de verdad hacemos. Nosotros no andamos pisándonos las mangueras. Una persona que se pisa las mangueras es una persona que todavía tiene una programación, llamémosla de empleado, tiene una programación egoísta, tiene una programación individualista. Un empresario de verdad no piensa en términos individualistas. Un empresario de verdad sabe que competir es estúpido, que lo más sabio es cooperar. Y si ustedes se fijan y estudian realmente a profundidad los empresarios de verdad, la mayoría de los empresarios reales tienden más a cooperar que a competir. Listo. Eh, bueno, voy a dar otros 30 segundos para ver si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta. Igual, bueno, recuerden la invitación. Si usted realmente es una persona que quiere construir cosas grandes, si usted es una persona que quiere convertirse en un empresario real y quiere tener una educación coherente, o sea, quiere ser tomado de la mano por empresarios que ya tenemos resultados, que ya hemos recorrido el camino, eh, recuerde, lo único que tiene que hacer es escribirnos un inbox con su nombre completo, su ciudad de residencia y su número de celular, y yo me comunicaré con usted para hacerle una entrevista. Esa entrevista determinará si usted es aceptado o no en en este proyecto, en esta universidad para formar empresarios de verdad. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces pues recuerden las personas que quieran aplicar a este proyecto, dejarnos su nombre, su ciudad de residencia y su celular, y yo me comunicaré con ustedes. También me gustaría que me compartieran los temas que les gustaría que tratáramos en el próximo conversatorio. Les deseo una feliz semana, que Dios los bendiga. Chao.